Bueno, vamos a hablar hoy de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Para eso vamos a ubicarnos en el contexto histórico de la época. Estamos en el eclecticismo historicista del siglo XIX, ¿verdad? Épocas de grandes cambios y donde comienza una segunda fase de la revolución industrial, que había ocurrido entre 1750 y 1840, 1850, 1860, algunos dicen, ¿no es cierto? Como habíamos hablado anteriormente, que se le llama revolución industrial, pero no es un hecho aislado, único, el que genera, sobre todo en la parte económica, ¿no? En lo político es distinto, a veces como la Revolución Francesa, un hecho modifica toda una época, pero en una revolución industrial, en un cambio económico se viene produciendo desde muchos años antes, desde siglos antes. Y habíamos ubicado como que esta es una revolución que se está desencadenando en Europa ya desde el Renacimiento en adelante, con el cambio que implicó el descubrimiento de América y los cambios políticos en el continente y el cambio de o el desarrollo, mejor dicho, de varios aspectos de la revolución industrial, como es la revolución de la banca, la revolución también de los tejidos, del comercio, de las navegaciones interoceánicas. Bueno, se toma como un hito el descubrimiento de la máquina de vapor de Watts, pero esta revolución industrial, digamos, que ahí se toma como que la primera revolución industrial, ¿no? Que genera las bases de una futura sociedad industrial, ¿eh? Debido al desarrollo de la industria pesada y de la minería, digamos, arranca de ahí, porque justamente el desarrollo de la máquina de vapor comienza con la minería, que era necesaria para muchos aspectos que se estaban produciendo, por ejemplo, con el carbón mineral, había que drenar el agua que estaba por encima. Entonces para eso se adaptó esa máquina a vapor, digamos, como para poder bombear el agua. De ahí empezó un desarrollo de esa máquina que después adquiere una velocidad muy grande, justamente la segunda parte de lo que se llama la segunda revolución industrial a partir de 1850, ¿no? Entonces, digamos que es como que a partir de que termina la primera revolución industrial comienza esta segunda revolución industrial donde ya empiezan otro tipo de... Ya se desarrolló bastante todo lo que es, por ejemplo, la industria del siderúrgica, ¿no? Para los telares, digamos, hechas por máquinas y ya empezó a desarrollarse el ferrocarril. Luego se sigue avanzando y empieza toda una era de grandes invenciones, ¿no? Y el desarrollo de una, digamos, digamos, una sociedad burguesa, una burguesía capitalizada, digamos, que en base a se organizó, digamos, como un liberalismo económico que lo dio una persona que se llamó Adam Smith, que habló de la libre competencia y de la, este, bueno, es lo que se denomina liberalismo económico, ¿no? Se desarrollan los capitales privados, las monarquías absolutistas ya se habían, digamos, extinguido prácticamente y quedan las monarquías moderadas parlamentarias como la inglesa. Hay una expansión colonial donde se buscan los recursos, pero en el caso de Inglaterra habíamos visto que uno de los aspectos que Inglaterra, por qué se desarrolla en Inglaterra, es porque Inglaterra maneja muy bien todo lo que es el comercio
con las colonias, sobre todo las americanas, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los motivos que según la contrahistoria, que una tesis de uno de los que hablan ahí en la contrahistoria, es que fue un factor clave, digamos, el hecho de que Inglaterra logra organizar, digamos, su excesiva producción para las colonias, cosa que Francia y Holanda, Alemania, no podían hacerlo. Italia no lo sumamos porque Italia en realidad que ingresó mucho más tarde en lo que es el cambio, en la revolución industrial en Europa, ¿no es cierto? Ya ingresó por 1880, por ahí. Bueno, esta burguesía se basa en industrias, en bancos, en comercios, empresarios, y genera nuevos programas arquitectónicos, como salas de exposiciones, mercados, grandes tiendas, estaciones de trenes, hoteles, hospitales, bancos, bibliotecas, teatros. Son nuevos programas que generan nuevos dilemas y nuevos debates arquitectónicos. Entonces vamos a ver por acá que tenemos, digamos, bueno, este es un poco la economía liberal, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla el capital, las industrias, los productos, abundancia de mercadería barata que estimula el mercado y la demanda, digamos. Todo esto vamos a ver ahora cómo impacta. Ya habíamos visto que hasta 1850, entre 1770 y 1700, y 1820, 1830, 1840, está establecido el neoclásico como aquello que rechazó el barroco y el rococó, y en Inglaterra el romanticismo con esa visión nostálgica del medioevo, entre los cuales estaba el gótico eh, como elemento nacional, digamos, ¿no? Digamos que el gótico estaba como más, eh, digamos, tenido en cuenta como que era algo más internacional, ¿no es cierto? Y ellos querían darle como un carácter nacional. Entonces todo el romanticismo, digamos, se basó en esa mirada nostálgica del pasado. Todo esto se va desarrollando y tiene también consecuencias negativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, un desarrollo en Londres se vio porque era el lugar donde se desarrolló más fuerte, digamos, toda esta revolución industrial. Ya en la segunda parte de la revolución, lo que se denomina la segunda revolución industrial, tenía consecuencias terribles en la ciudad de Londres, con repercusiones en la salud, pestes y bueno, todo eso basado en eh, eh, mucha, digamos, eh, mala, digamos, mala distribución del trabajo, mucha injusticia social. Entonces todo esto en la ciudad, todo este clima, ¿no? Este clima de polución de las ciudades y todo eso que empezó a generar esas pestes porque no tenían acceso al agua puro, al aire inclusive, ¿no? Al aire contaminado, pero sobre todo el agua y los desechos cloacales. Tal es así que en 1858 se llama el Gran Hedor, después de varias pestes que hubo. El Parlamento decidió crear un sistema de alcantarillado en Londres. Acá vemos unas imágenes, ¿no? Cómo se hace, que hasta hoy en día es efectivo. Lo hicieron tan bien que previeron inclusive los cambios que iban a venir mucho más adelante, y sirvió las redes que, mire, pasó para servir a una población de 2,5 millones de habitantes, 400 kilómetros de colectores y 13.000 kilómetros, mire, imagínense lo que son 13.000 kilómetros de pequeñas alcantarillas. Todo esto también se debió a inventos como por ejemplo el inodoro, que surgió en esta época donde se pudo, el lugar más sucio, digamos, de la casa o de las viviendas, de las rentas que vivían hacinados, un montón de gente,
Eso permitió conducir los excrementos que antes lo tiraban a la misma calle o al río o en pozos ahí todo contaminado, digamos. Todo esto es el contexto entonces. Entonces vamos a sumergirnos un poco en lo que es en lo arquitectónico, el siglo XIX, lo arquitectónico. Y bueno, acá vamos a hacer un alto y continuamos en un próximo video.